Hola amigos, quiero agradecerles el apoyo que hemos recibido mi esposa y yo en el último video. Aunque tal vez algunos no lo crean, el poder sacar estas cosas sirven de desahogo, y más por la interacción que tenemos cuando leemos sus comentarios. Así que muchas gracias. Ahora en este video quiero hablarles de mi experiencia en Betel. Si ustedes no conocen qué es Betel, para los testigos de Jehová, les explico rápidamente. Betel es una palabra bíblica que significa casa de Dios. Los testigos de Jehová pusieron ese nombre a todos los edificios que tienen por todo el mundo. Estos edificios albergan a un gran número de voluntarios que realizan diferentes actividades y albergan a las personas más importantes e influyentes de la corporación. Tanto así que la sede central, que se encuentra precisamente en Estados Unidos, se encuentra el cuerpo gobernante. Bueno, pues les empezaré contando algo que tal vez muchos ya saben, pero aún así quiero decirlo para aquellas personas que no tienen idea o no han podido visitar nunca Betel. ¿Cómo son las instalaciones de Betel al que yo fui? Bueno, es el Betel de México. Inmediatamente cuando uno entra, observa todo lo que está ahí adentro o la infraestructura, inmediatamente uno nota la influencia americana y el poder que tiene esa empresa. Pues la verdad están muy bonitas las instalaciones. Con decirles que tienen muchísimos apartados con baños y en varios de esos baños hay regaderas, es decir, te puedes bañar. Solamente hablando de los baños, eso significa que hay muchísima inversión ahí. Sobre las habitaciones, áreas de juego, pasillos, los senderos, etcétera, nada se queda atrás. Todo está lleno de jardines, varios elevadores, alfombras en los interiores, papel tapiz en las paredes, etcétera. En resumen, les puedo decir que es una ostentación, una vanidad o presunción de parte de los testigos de Jehová. Y mi pregunta siempre fue, ¿por qué manifestar esa excesiva riqueza y opulencia? ¿Realmente es necesario para la obra tener tanta acumulación de dinero? Ahora puede ser que se contestara o se conteste, ¿y qué tiene de malo tener todo eso? Pues déjame decirte qué es lo malo. Primero, que estas instalaciones no son la casa de Dios, y lo vamos a demostrar ahorita en un momento, y mucho menos le pertenecen a los testigos de Jehová que lograron que exista esas instalaciones. Porque, ¿cómo crees que se construyó? Con el dinero de las personas adoctrinadas. Y seguramente sabes que por todo el mundo hay de esas estructuras, de esas sucursales, pero muchas de ellas también ya se han vendido. ¿Y a dónde crees que termine ese dinero? Pues llega a las bolsas del cuerpo gobernante. Y estamos hablando de muchísimo dinero. Y eso ya refleja el tipo de organización que es. Pero eso lo hablaremos en otra ocasión. Seguiré contando mi experiencia. Yo tenía 19 años cuando me invitaron y obviamente me sentí súper emocionado en ese entonces, pues lo que yo conocía de Betel, incluso de la organización, pues era muy bueno. Por ejemplo, de Betel yo veía lo que había en las publicaciones o cuando llegaba a ir a las giras, también observaba pues que todo se veía muy bonito, muy hermoso. Además, pues yo pensaba por lo que se veía que todas las personas que allí estaban pues eran muy espirituales, lo cual ahora me recuerda al texto de Mateo 23-25 que les voy a poner ahí en la pantalla. Así que recuerdo que no, nos invitaron, nos dieron la noticia a los ancianos, a mí y a otros tres jóvenes de la congregación. Nos dijeron que había una oportunidad de ir a Betel. No recuerdo exactamente las palabras que nos dijeron, pero pues nos hicieron sentir que pues nosotros éramos privilegiados y que no le contáramos a nadie, ¿no? Tal vez nada más a nuestras familias, pero que no le contáramos a nadie. En fin, tuvimos que llenar ciertas formalidades para poder entregar todo, ¿no? Por ejemplo, llenamos un formulario muy extenso con demasiadas preguntas.
y estas preguntas pues eran muy, muy personales y muchas de ellas hablaban o eran sobre inmoralidad. Si ha llegado a ver cómo es el formulario de los precursores regulares, era algo parecido a eso, pero más extenso y más detallado. Hacían preguntas, por ejemplo, de si uno se llegaba a, bueno, les voy a poner ahí la palabra con quitándole algunas letras para que, porque no sé lo que se puede y lo que no se puede decir aquí en YouTube, pero nos preguntaban sobre cosas como esas. Y también nos hacían preguntas como si habíamos sido alguna vez censurados, expulsados, etcétera. En fin, lo llenamos, nos tomamos una foto que teníamos que hacerlo, una foto que no recuerdo qué estilo de foto era, de esas ovaladas. Ya después llenamos esos formularios, se los dimos a los ancianos porque los ancianos también tenían que firmar una carta de aprobación para que se mandara junto con ese formulario a Betel. Como en ese entonces pues no se utilizaban los medios que ahora se utilizan tecnológicos, pues se mandaba todo prácticamente por paquetería o hermanos que iban para allá los llevaban. Así que los cuatro mandamos esos papeles y de esos cuatro solamente escogieron a tres. Yo recuerdo que fui uno de los que recibió una llamada donde todavía en esa llamada nos volvieron a hacer creo que dos preguntas sobre ahí voy a poner de nuevo la palabra sobre qué era la pregunta y teníamos que contestar si sí, si no, algo así, ¿no? Yo me acuerdo que cuando me la hicieron, pues yo les dije que no era así, y era la verdad, porque pues la verdad yo sí trataba de hacer las cosas como supuestamente decía la religión. Ya entonces me dijeron, ¿verdad? Que sí, que me aceptaban, que tal fecha tenía que presentarme, ¿no? Me dijeron que llevara tales ropas, tales cosas, etcétera. Todo lo que tenía que llevar. Y pues la verdad yo estaba súper emocionado, al igual que mi familia, ya que se sentía como si fuera un honor el ser elegido para eso. Pero muy rápido cambió mi manera de ver las cosas. Una vez que entramos, lo primero que te hacen hacer es ver un video. Si has llegado a ir a Betel, también dentro de sus giras, lo primero que te hacen es ver un video y te explican en el video cómo es Betel, ¿no? Pero aquí este video, aparte de que te decían cómo es Betel, también te daban algunas como instrucciones de cómo te tenías que comportar, cómo tenías que comer, incluso ahí adentro de Betel, es decir, cómo debes de tener cuidado en cómo agarras la cantidad de comida. También incluso, ¿verdad? Después te explican ya adentro, porque no es como que comes así nada más, sino que tienes que esperar a que se organice una manera de servir la comida. Es como robots ahí, todo se hace, ¿no? De una manera muy mecanizada. Pero algo que a mí se me hizo muy interesante es de que te dicen en el video que como hay muchos que son diferentes, con muchas personalidades, tal vez te vas a encontrar con algunos roces, pero que tienes que dejarlos pasar. Total, eso a mí me llamó mucho la atención desde ese momento, ¿no? Ya después pues nos instalamos, ¿verdad? En el espacio que nos dieron a cada quien, dejamos nuestras cosas, me dieron unas llaves maestras que eran para abrir todas las puertas, que obviamente no son todas las puertas porque algunas son para otro tipo de betelita, porque en Betel también existen niveles como en la congregación, así como todo lo que es en los testigos de Jehová sobre los privilegios, ¿no? Siempre hay niveles jerárquicos. Pero pues yo ahí me sentía todavía muy bien, ¿no? Porque decía, pertenezco ya a los betelitas. Los problemas empezaron cuando ya me fui dando cuenta de que no era para nada como se espera, que sería convivir en un ambiente lleno de testigos de Jehová. Y es que nos hacen pensar que como nosotros, o sea, hablando de nosotros me refiero a los testigos de Jehová, porque en ese momento así nos hacían pensar, ¿no? Yo pensaba, todos los testigos de Jehová, si la tierra estuviera llena de puros testigos de Jehová, qué bendición sería. Pero no es cierto,
porque incluso dentro de los testigos de Jehová existen cosas como el bullying, por ejemplo, y ahí mismo adentro de Betel existe el bullying. Como está lleno de jóvenes que la mayoría, la verdad, son unos patanes que se creen que están arriba de los demás, tal vez porque piensan que solamente ahí llegan los mejores jóvenes, lo cual es una verdadera estupidez, pero en fin, yo no quise entrar en esos jueguitos pesados que tenían, porque esos jóvenes se ponían apodos, se insultaban, de manera física eran esos tipos de bromas pesadas. Yo no quise entrar en ese tipo de juegos y pues eso hizo que todos pues se empezara a concentrar en mí. Incluso recuerdo que una vez uno me dijo que para qué me oponía, que iba a ser peor si me oponía, que mejor siguiera la corriente, que no fuera tan catolicón, me dijo él, utilizó esa palabra, que no fuera tan catolicón. Esa frase me molestó mucho en ese momento, pues yo pensé, ¿cuál es la diferencia entre los jóvenes mundanos, por ejemplo, cuando uno va a la escuela, a lo que según ellos piensan que son todos estos jóvenes que son los más espirituales y que por eso llegaron allá a Betel? Recuerdo que le contesté esa vez a ese joven y le dije que, bueno, ya no recuerdo bien todas las palabras, así que les voy a decir lo que yo recuerdo que le dije. Le dije algunas cosas como esta. Le dije, qué te refieres con catolicón? ¿A que los católicos se comportan mejor que los testigos de Jehová? ¿O a que yo soy un hipócrita? Porque Jesús dijo que el que es fiel en lo mínimo es fiel en lo mucho. Y si tú te comportas como lo estás haciendo ahora en cosas que para ti supuestamente no son tan importantes, ¿cómo te comportas en otras cosas más importantes? Por ejemplo, ¿qué pensarían los que te ven en tu congregación con un comportamiento como este? Entonces, ¿quién es el catolicón? Y pues como se lo dije enfrente de todos, porque él también obviamente me lo dijo enfrente de todos, todos escucharon y todos se quedaron callados esa mañana. De hecho, esa mañana ya no me dijeron nada, pero luego fue peor. Porque, por ejemplo, cuando llegaba al área donde tenía mis cosas para cambiarme después de trabajar, porque para trabajar ahí, obviamente vas a utilizar cierta ropa, pero para desayunar, para comer o para cenar, uno tiene que estar vestido de traje. Y así que, digamos, ¿no? De 7 a 12 uno está trabajando, y pues rápido, ¿no? Uno va a los lockers y se cambia. Se cambia uno, se pone traje. Si, por ejemplo, estabas en un área donde pues te ensuciabas mucho, porque había áreas donde manejabas la basura, el desperdicio, y pues si te ensuciabas o sudabas mucho, pues te dejaban salir unos minutitos antes para que te fueras, te bañaras, te pusieras tu traje y te fueras a los comedores. Así que yo recuerdo que cuando, por ejemplo, ya después de que hubo esa conversación, yo iba a los lockers a cambiarme, ya sea a ponerme el traje o a ponerme la ropa de trabajo, y ya encontraba mi ropa tirada. No, nos dividían ciertos ganchos para colgar nuestra ropa y ciertos apartados donde podíamos poner nuestros zapatos. Y a veces mis zapatos ya no estaban en donde debían de estar, o por ejemplo, de plano encontraba mis camisas tiradas ahí en el suelo. Incluso una ocasión fui y ya no tenía los ganchos que a mí me tocaban, ¿no? O sea, para que pudiera colgar mi camisa y mi traje. Entonces ya no los encontraba y pues así yo como que los buscaba y los tenía el de al lado y lo volteé a ver así como diciendo, oye, tú tienes más de los que te tocan. Y él nada más me vio y con una agresividad me dijo, ¿qué? Y así como si me fuera a golpear. Lo peor era que estaba bien chaparrito el jovencito este, bien jovencito, pero pues a mí me sorprendía, obviamente no me iba a poner ahí a discutir y a pelear, ¿no? Porque yo todavía de cierta manera sentía que pues estábamos supuestamente en la casa de Dios. Pero sí, todas esas experiencias me fueron haciendo ver que adentro en realidad no es como que están los más espirituales o los mejores, todo lo contrario, está lleno de pura suciedad. Porque ya después de que ocurrió eso, yo lo que pensé fue decir,
voy a terminar mi temporada de prueba y después les voy a dar las gracias. Pues en primera a mí no me gustaba mucho estar encerrado, no se me hizo una experiencia muy bonita el entrar y solamente pues estar recibiendo ese tipo de tratos. Y pues yo decía, bueno, me gusta más predicar, así que mejor les doy las gracias y me voy a predicar antes de que piense más mal de ellos, ¿no? Pero durante mi tiempo de prueba, otra cosa que les quiero compartir y que es el tipo de cosas que me hicieron ver que Betel en realidad pues no, no es la casa de Dios, es el tipo de conversaciones que tienen los hombres testigos de Jehová. Y no solamente las conversaciones, incluso los comportamientos que hay adentro pues se tienen con con los hombres. Y les hablo de los hombres porque pues obviamente yo no tenía trato prácticamente con las mujeres, ¿no? Siempre el tema recurrente ahí es sobre las mujeres o sobre las muchachas. También había demasiadas experiencias que se contaban entre ellos sobre inmoralidad, ya sea entre esposos o entre homosexuales. Por ejemplo, una experiencia rápida que recuerdo es de que había una hermana que su esposo pues era trailero. Entonces, como se iba a veces por muchos días, esta hermana iba a la imprenta, porque había ocasiones donde incluso se trabajaba de noche en la imprenta. Entonces iba a la imprenta y pues ahí se metía con varios hermanos, hasta que la descubrieron y pues obviamente pues los corrieron de Betel. Otra experiencia que recuerdo que me contaron fue la de un hermano que era homosexual y entonces obviamente ahí cuando entras pues los cuartos entran hombres con hombres o cuando son solteros, ¿no? O sea, ponen a parejas de hombres ahí a dormir y dice que el hermano, el compañero de cuarto que tenía este hermano era era homosexual, entonces él se dormía y a veces despertaba y, el, el hermano, pues el gay, se le quedaba viendo, ¿no? O lo estaba viendo y él pues se quedaba así como confundido de que ahora, ¿por qué me estás viendo? Hasta que una vez dice que estaba dormido y que en eso sintió que lo estaban besando y pues era este hermano gay. Y dice que él, pues, lo que hizo fue darle un golpe, le dio un trancazo y ya luego lo acusó con digamos, los superiores. Ya los llamaron a los dos y pues a los dos los corrieron, a uno por agresivo y al otro por homosexual. Experiencias como esas hay muchísimas adentro. Algo que yo una vez noté, es decir, una experiencia que yo viví ahí dentro de la prueba, de mi periodo de prueba, fue que en una ocasión llegaron unas muchachas. Llegaron tres muchachas. Eran de Ensenada. Pero una de ellas era, digamos, la pretendiente de uno de los betelitas que ahí estaba. Entonces, invitaron a otras dos que eran primas de esta muchacha, que digamos ya andaba de novia con uno de ellos. Entonces llegaron las tres y no, pues todos en Betel, todos los hombres estaban aquí, como se dice aquí en México, como perros en celo, atrás de las muchachas. Cuando era la hora de comer, todos querían sentarse ahí en esa mesa, pero pues obviamente pues creo que nada más cabían como unos 10 en cada mesa, no recuerdo si eran 10 o 12 con los de las cabeceras, pero pues todos ahí queriendo sentarse. Las conversaciones en las horas de trabajo eran de, ¿ya viste a las muchachas? ¿Ya viste cómo están? Porque ahí en Betel los hombres tienen ciertas maneras para calificar a las mujeres. Una palabra, por ejemplo, que utilizan es garra. No sé si todavía la utilicen, ¿verdad? Pero si la han llegado a oír algunos de ustedes, ¿verdad? Era que qué tan garra está, refiriéndose a qué tan fea está, ¿no? O también les ponían números, ¿no? Si estaban del 9, 10, eran muy bonitas, si eran 5, 4, o sea, así las califican ahí adentro a las mujeres. Una muestra de qué tan machistas llegan a ser los testigos de Jehová. Y recuerdo que pues en el fin de semana pues se iban a las reuniones sociales casi siempre los betelitas, ¿no? Y ya al otro, terminando el fin de semana o ya cuando llegaba uno a trabajar, pues nuevamente empezaban a hablar de las mujeres
de quienes habían bailado con ellas, que prácticamente dejaban ver que hacían casi fila para bailar con ellas. Es decir, que están tan reprimidos los hombres y muchos de ellos las hormonas las tienen tan locas que el simple hecho de bailar con las mujeres y tocarles la cintura, por ejemplo, la mano, para ellos ya era un motivo de imaginarse otras cosas, por lo mismo de la represión sexual que tienen. En fin, todas esas experiencias, todas esas cosas que yo viví, que yo observé, la verdad me hicieron nunca querer regresar a Betel. Primero, no permanecer ahí y nunca querer regresar. Es por eso que cuando acabó mi periodo de prueba, yo me fui y no volví, a pesar de que me llamaron 3 veces más después de mi prueba, porque ahí algo que hacen es que te hacen digamos, estás una temporada de prueba y te pueden dar las gracias o te pueden invitar inmediatamente o vuelves a hacer más bien vuelves a recibir otra invitación, así vas recibiendo invitaciones. Ellos te van observando y te van invitando varias veces, o, dependiendo, ¿verdad? Las circunstancias, y ya después, ¿verdad? Que ven tu disponibilidad supuestamente, pues entonces ya te vuelven regular. Pues es una historia corta la que yo tuve en Betel, pero pienso que fue lo único que yo necesité para darme cuenta la manera en que viven los betelitas. Había personas que pues eran agradables en su trato, pero la verdad la mayoría es desagradable. La mayoría solamente está ahí por prominencia, porque se sentían superiores y sobre todo porque en ese entonces todavía tenías la idea de que ibas a estar muchísimo tiempo en Betel, o sea que podías hacer tu vida dentro de Betel, pero la realidad es de que no. Así que yo pienso que incluso me fue bien el ver eso y decidir retirarme, porque recuerdo que algunos de los que en ese tiempo estuvieron en Betel, pues ya se sentían súper bien y lamentablemente para ellos, obviamente, duraron unos 3 4 años y les dieron las gracias, porque ahí fue cuando empezó todo eso de que ya no iban a durar mucho tiempo, incluso quienes ya tenían muchísimos años empezaron a sacarlos. Obviamente siempre va a haber algunos que no se van a salir porque son, digamos, los dueños, ¿verdad? De esos complejos o digamos, a los que ya pusieron el cuerpo gobernante como los dueños, ¿verdad? De toda esa economía o que iban a manejar toda esa economía. Así que ellos, pues muy difícil que se vayan, ¿no? O que se fueran. Pero como les digo, esta es mi historia resumida en Betel. Sé que no pasé mucho tiempo, pero pues como les decía, me gustaba más predicar y así que se me hizo fácil, la verdad, rechazarlos. Incluso 3 veces los rechacé. Así que vi toda esa falsedad que había dentro, jamás quise regresar y ya afuera pues me fui encontrando cada vez con más injusticias en la congregación, cosas que pues yo pensaba que iba a comprender si empezaba a avanzar dentro de la organización, pero todo lo contrario, entre más arriba estés, más porquería encuentras. En esta semana, bueno, ya como conclusión quiero decirles que en esta semana leí un comentario de una persona que me preguntaba que para qué hacía estos videos. Y sé que algunos podemos pensar que debemos reunirnos, hay otros que tal vez pensemos que lo mejor es ya no creer en las religiones e incluso en Dios. Pues yo respeto todas esas ideas y creo que todos llegamos a diferentes conclusiones por diferentes factores adquiridos en nuestra educación, en nuestra experiencia, incluso por la manera en que vemos el mundo. Pero ¿quién tiene la razón? Bueno, hablar de ese tema no era el propósito de ese video, así que mejor lo dejaré para uno próximo. Solo quiero decirles que estos videos los hago esperando que mis experiencias ayuden a otros que están adentro o que están pasando o que están pensando en tomar la decisión de salirse o en tomar también sus propias decisiones. Espero que les ayude a todos ellos. Además que creo que entre más personas pues demos este tipo de experiencias, más va a salir a la luz la verdad o la verdadera cara de los testigos de Jehová. Espero que te haya gustado el video, me despido y deseo que te vaya bien.